ya comenzaron a ver, estoy rehaciendo lo que ya había diseñado, que es el recetario para mamás con niños. Y les estoy mostrando en cámara rápida cómo fue que lo diseñé en un programa de diseño que se llama Illustrator. Creé un fondo de color celeste con un banner de color naranjo y colores, círculos en colores azul, verde, amarillo, naranjo y rojo, los que llevan el contenido, si es que la receta contiene lácteos, vegetales, proteínas, cereales o frutas. También los ingredientes, la preparación, el tiempo y las porciones. Luego de crear este diseño, lo imprimí y me salieron 2 recetas por hoja en tamaño oficio. Y ahí se las estoy mostrando cómo quedaron impresas junto con los materiales que vamos a usar para crear este recetario. Papeles de scrap para poder complementar, un anillo reciclado de otro blog y un individual, que esto le compré en un supermercado de plástico, y esto es lo novedoso de este proyecto. Para comenzar, cortando hoja por hoja y trabajando la paciencia de las recetas una por una. Pero ustedes no verán todo el proceso como yo lo hice, sino que está en cámara rápida para que ustedes no pierdan la paciencia como casi la perdí yo. En un momento pensé, ¿por qué imprimí tantas hojas? Pero bueno, finalmente me iba animando cada vez que me quedaba una hojita menos. Ya teniendo todas las hojitas cortadas en opalina de 200 gramos, empecé a ubicar el tamaño de mi portada y de mi contraportada en el individual de plástico. Y finalmente me decidí por una de las esquinas, marcando las líneas un poquito más grande de lo que miden las hojas, que mis hojas miden 14 por 14. Finalmente quedó la portada y contraportada de 14 con 3 centímetros. Siempre es importante dejarle un pequeño margen para que cubra todo el contenido de alguna encuadernación, algún tipo de encuadernación. Bueno, finalmente me decido y voy a tener que cortarle un poquito la trompa a este hermoso elefante que nos va a acompañar como la portada de nuestro recetario para mamá con niños. Así que ahí corto con mucho cuidado porque el plástico se tiende a resbalar, pero corto súper bien con un cúter o cuchillo cartonero. Luego de medir muchas veces, ya me decido y también le corto un poquito la colita al elefante, que me encantaba, pero la medida no me lo permitía para que fuera en toda mi portada. Luego elijo otra parte del individual y así puedo crear mi contraportada, donde también tengo que cortar un poco de partes de los otros animalitos. Me hubiese gustado que fueran más pequeños, pero igual quedó súper bien. Ojo con el plástico, que se corre cuando se corta, así que hay que tener mucho cuidado. Ya tengo mi portada, mi contraportada, todo el contenido de mi receta ya listo, y comienzo a abrir mi anillo que lo reciclé de otro blog, que lo enchulé y que lo dejé en espiral para otro uso y me queda perfecto. A continuación voy a crear 2 sobres con papeles decorados, y como no son tan gruesos estos papeles, pienso que son de 120 gramos, junto 2 y me quedan perfectos. Tomo las medidas a tamaño del contenido, que es 14 por 14, pero el papel como mide 15 por 15, entonces me genera un espacio perfecto para poder hacer pliegues y poder hacer así los 2 bolsillos. Mido muy bien, siempre hay que medir conforme vayas generando las medidas in situ, porque por mucha regla que se use, por mucho cartonero olvidé el nombre. Olvidé el nombre. Bueno, por mucha medida que se tome, siempre quedan milímetros ahí medios que no quedan, que quedan bien. Así es que siempre midiendo con lo que vayas trabajando y confirmando, por supuesto, las medidas para que no quede o tanto más chico o tanto más grande. Ahí compruebo que está todo muy bien. Y luego voy a pegar, a juntar estos dos papeles decorados con cinta de doble contacto. Y ahí tengo ese truquito para que me quede derecho
cortarlo con la regla y luego con la tijera las esquinas, que las corté como con una especie de ángulo para que no quede tan gordo los bordes en mi bolsillo. Y así los dos lados. Como el recetario va a tener el espiral por arriba, entonces no puede ir el bolsillo con la abertura por arriba, entonces tiene que ir por uno de los lados, así que hay que tener cuidado cuando uno pega el papel y que vaya a la dirección correcta, si el diseño es horizontal o vertical, tener todos esos cuidados. Luego de que lo pego muy bien y dejo dos partes abiertas porque la parte superior va a ir sujeta con el espiral, tomo la medida de la mitad y con un cortador de círculo le hago un corte a la mitad para que me quede como una abertura y se entienda que es un bolsillo. De la misma manera hago el otro bolsillo con el otro papel decorado y repito los mismos pasos. Mido 14 por 14 centímetros y dejo un margen para poder hacer los pliegues para que se me cierre el bolsillo. Así que ahí pego la cinta de doble contacto con mi truquito de la regla para que quede derecho. Y luego corto el otro papel a medida y lo pego, teniendo cuidado de que el doble contacto pega y no hay caso después de que despegue. Corto a la mitad y hago lo mismo que en el bolsillo anterior, el sacadito para que se entienda que es un bolsillo. Como que no veo mucho, pero bueno, lo logro hacer y ya lo ubico al final del recetario. Ya teniendo todo listo, ahora lo que tengo que hacer es preparar mi encuadernadora para hacer los orificios donde van a ir puestos los anillos, buscando siempre el centro y con mucha paciencia también. Mido siempre la mitad y ahí para que me quede todo absolutamente parecido. Hay que medir la mitad también de la portada y contraportada, que miden un poco más que las hojas interiores, recuerden, para que quede todo siempre parejito. Lo bueno es que perforó perfectamente el individual de plástico. Como son 10 hoyitos los que tengo en mi encuadernación, entonces el espiral tengo que cortarle algunos que me sobran y luego cuando ya está todo perfecto, entonces cierro mis anillos con mucha paciencia para que no se aplasten y siempre queden redonditos y puedan girar de lo mejor. Entonces ya tengo lista mi encuadernación. ¿Qué me queda ahora? Decorar un poquito para terminar el trabajo, pero antes voy a redondear las esquinas porque el plástico siempre deja esas puntas que son bien filudas y como es para niños probablemente lo puedan tomar algún niño y la idea es que no se las pinchen o no se las entierren tampoco. Ahora vamos a decorar. Vamos a decorar la portada porque si yo leo cocodrilo no se entiende que es un recetario, entonces vamos a ponerle un título. Para eso cogí una cartulina de color amarillo que es de aproximadamente unos 300 gramos, es bastante gruesa. Y con ese timbre que tengo con muchas letras voy a estampar la frase que va a decir receta para mamá con niños. Así que con mucha paciencia, letra por letra, palabra por palabra, y como hay que hacerlo al revés, entonces hay que hacerlo bien y no equivocarse para no dejar una palabra mal escrita. Así que con paciencia vamos distribuyendo las letras, luego las palabras, entintamos muy bien el timbre para que no quede ninguna letra sin marcarse, repasamos un poco más y centramos y timbramos. Ya está lista la palabra recetas para mamá y finalizamos con niños, centrando por supuesto muy bien el timbre y no importa que no quede chueco porque esa es la idea cuando se hace con este tipo de timbre. Considero que queda un poco grande la etiqueta, por lo tanto la recorto un poquito, dejándola más al límite de la frase o del título y con mucho cuidado también usando un cartonero y una regla. Entonces ahí mido un poquito al ojo
pero siempre que quede derechito. Para eso me guío también por mi tabla de corte, para que me quede derecho. Decido también redondear las esquinas con la corner jumper. Entonces las redondeamos, las dejamos más amigables y tomo otro papel decorado para poner detrás y hacer una como una especie de bandera, buscando el centro y cortando con cartonero, porque a veces los puntos se me pierden con el diseño. Empiezo a distribuirlo, ubicarlo, y por aquí y por allá no me convence mucho. Finalmente decido dejarlo como un accesorio que vaya colgando del anillo, pero antes tengo que unir las partes. Uso adhesivo escolar, lo pego muy bien. Por ahí un poco que corrí la tinta con los dedos, pero bueno. Escojo algunos elementos para decorar también, una cadena de bolitas para colgarlo, unas estrellitas de madera también las escojo, que le vienen súper bien, y por ahí me decido agregarle un cascabel pequeñito para que suene y para que sea más alegre. Como el papel es delicado y lo van a tomar los niños, entonces decidí buscar un trocito de funda de plástico y con la fuse poder sellarlo. Primera vez que uso esa punta en la fuse, siempre usaba la dentada, esta vez usé la lisa, y debo decir que tuve que pasarla varias veces para que sellara perfectamente bien mi banderita decorada con el título de mi encuadernación. Pero lo logré con mucha paciencia, mucha paciencia. Luego de que estuviera perfectamente sellado, corto el excedente, también con mucho cuidado, y con la crop le hago el hoyito para que pase la cadena de bolitas y las estrellitas con el cascabel, que los uní junto a una cintita de color naranja. Y así también los niños van a poder tomarla, y si la ensucian o si la manchan, será perfectamente posible limpiarla. Y finalmente así queda la portada, el bolsillo, el primero, el contenido del recetario, y el último bolsillo queda así también. La contraportada, y será lindo, ¿no?